Oigan, pues ya estamos aquí en el entre cuarentena de los jueves. El día de hoy fue un poquito más temprano porque pues nuestro invitado está en Alemania, entonces obviamente por la zona de usos horarios, pues obviamente ya es muy tarde allá y pues hay que darle ese horario, flexibilidad para que podamos conectarnos un poquito más temprano y podamos crear este entre cuarentena sin ninguna complicación, ¿vale? Este, pues ya nada más esperamos a que se conecte. Obviamente él nos puede platicar un poquito más, ya que este movimiento de cultura del cuerpo libre, pues obviamente se ha estado desarrollando muchísimo más tiempo en Alemania y en algunos parques, en algunas, pues como lugares específicos de Alemania donde se lleva este tipo de acciones. Entonces vamos a esperar a que se conecte para que podamos empezar a platicar esto, porque yo investigué un poquito, pero pues obviamente él está allá y él seguramente ha visto este tipo de cosas allá en Alemania, entonces seguramente él nos puede contar un poquito más acerca de su experiencia o de qué es lo que ha visto él allá. Entonces vamos a esperar a que se conecte. Déjenme checar a ver si ya está. Y si no, ahorita. Si no, ahorita, espérenme tantito, ¿eh? Le estoy mandando un mensaje para que se conecte. A ver ahorita qué pasa. En lo que se conectan algunas otras personas más, pues ya vemos a ver qué sucede. Y ¿a ustedes qué les parece esta parte de la cultura del cuerpo libre? La verdad es que a mí se me hace una parte súper interesante porque justo todo esto empezó porque en la semana que lo contacté y que estuvimos platicando acerca de esto, él me platicaba de todo de todo lo que pasa allá y a ver, ¿vale? Hola, hola. Hola, ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? sí te escucho, pero no te vemos. ¿Eh? Sí te escuchamos, pero no te vemos. A ver ahí. No, no te ves, o sea, como que está cargando. ¿Me vuelvo a conectar? Órale, va. Y bueno, pues les platicaba que obviamente esta parte de la cultura del cuerpo libre se lleva en Alemania. Ya lleva bastante tiempo. Yo lo que investigué fue que ya lleva bastante tiempo allá. Y obviamente me encantó porque siempre he pensado que la cultura mexicana es como una cultura en donde siempre vemos como la parte del cuerpo como desde un punto como muy sexual, como muy erótico, como, o sea, no lo vemos como tal, como el cuerpo, como es una máquina en la cual o un transporte donde nosotros vamos, nos movemos de aquí para allá y que de igual manera puedes ver una persona con un cuerpo diverso, con un cuerpo delgado, con un cuerpo más tonificado, esto y no hay ningún problema, siempre es como, yo eso es lo que creo, o sea, si estoy si estoy exagerándolo, también coméntenlo, porque a mí se me ha hecho esa cuestión. O sea, igual a lo mejor es parte de mis ideas y a lo mejor estoy totalmente equivocado, ¿no? Pero siento que sí es como parte importante de esa parte como del erotismo, como de somos como o sea, la cultura mexicana o en general esta parte de la ciudad está como hipersexualizada, o sea, todo lo que vemos en la televisión pues siempre es relacionado, por ejemplo, la parte de los comerciales, ¿no?
con referencia al, no sé, carros o así, era como muy, se mostraban como mujeres como muy Creo que mostrando, Pablo, perdón que te interrumpa. Me escuchas, ¿verdad? Pero no me ves, yo tampoco me veo. ¿Cómo se puede arreglar esto? ¿Tienes alguna idea? no, no sé, me ha- es cuestión del Instagram. Me parece que, no sé si lo tienes actualizado. Mm, Sí es una cuestión como muy extraña y la verdad, pues obviamente, pues es eso. Entonces, entonces, pues yo lo veo de este lado, de la parte del continente americano. Siento que tenemos como una cultura como más, ¿cómo lo puedo decir? Como, como más mística o oscura, no sé, algo así. aló, aló. Mm. Sigue igual en negro. Ay, no, qué pena. No sé si quieres lo hacemos con puro audio para que no se pierda el tiempo y si quieres, ya porque lo tengo actualizado. De hecho, acabo de hacer una videollamada, pero bueno, saludo a todos. Saludo a tu audiencia, Digin. Para que no Sí, tengamos más pérdida de tiempo, creo que, bueno, al menos te pueden escuchar y bueno, podemos empezar a hacerlo así, ahora sí que a sacar las papas del fuego ya con estas fallas técnicas, pero como tú me digas, si quieres hacerlo así, lo repetimos después o tú dime. no, sí, le damos, no, no hay problema. Perfecto, Diego, ¿cómo Este, estás? bien, bien, ¿y tú? También aquí llegando del trabajo, pero bien, aquí con ganas Qué bueno, me da gusto. de este proyecto que tienes y bueno, te felicito antes que nada y aquí apoyándote como siempre. Y bueno, tú dime cómo le hacemos, cómo empezamos, qué te gustaría platicar. Pues primero que nada me gustaría que les comentaras de dónde estás para que ellos supieran que, pues por qué es que tú fuiste elegido para hablar de este tema en específico, que es como algo que solo se vive en la parte de ese, pues creo que sí, de ese país, o sea, porque yo por lo que estuve investigando, solo en Alemania es como que está, ¿cómo se dice? Abiertamente permitido oficialmente, ¿sabes? Como ese tipo que hay espacios específicos en donde se vive la cultura del cuerpo libre. Bueno, pues sí, mira, como estás diciendo, como escuché un poquito de lo que comentabas, me encuentro yo en Berlín. Desde hace un año estoy viviendo aquí, pues ya como punto fijo. Y bueno, todo empezó hace 11 años, 10 11 años que me vine por primera vez. Y bueno, la cultura me atrapó y ahora estoy medio peleado con la cultura y medio me gusta y estoy así como un amor-odio. Pero bueno, es una ideología Ajá. totalmente diferente a la de nosotros y como tú comentas, esta parte de la liberación del cuerpo fue algo que me llamó mucho la atención a partir de la segunda vez que me vine para acá. Te cuento un Ok. poquito de cómo yo lo viví, pero antes de eso me gustaría darte una pequeña explicación de la historia del FKK, que es Freikörperkultur en alemán, que es Ajá. cultura del cuerpo libre, como ya lo habías dicho. Y bueno, te cuento un poquito de la historia. Bueno, el contexto, como les dije, es una parte que estoy aquí en Berlín y así lo conocí, ¿no? La expresión de Freikörperkultur existe desde hace 100 años y como bien lo mencionas, tuvo lugar aquí en Alemania. Sin embargo, bueno, no es una práctica nueva, ya se viene haciendo desde hace muchos años y Ok. de hecho, antes desde los griegos y muchas civilizaciones anteriores la venían practicando, pero como tal, viene a tomar fuerza más o menos aproximadamente hace 100 años. Esta expresión se ve respaldada por un enfoque naturista que también está relacionado a la práctica del deporte y la convivencia en comunidad. Eh, es súper importante mencionar que todo esto va ligado a la historia
desde parte de la Guerra Fría más actual a la parte más anterior, que es la parte de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, y todavía antes, que fue la Revolución Industrial. Te doy contexto ahorita, ¿no? Eh, Como te decía, los seguidores de esta cultura se les llama naturistas tradicionales, en inglés F.K. Keller o nudistas. Y bueno, el movimiento fue el primero en el mundo en Alemania y marcó el comienzo de la aceptación de estar desnudo en público sin restricciones. Aunque hoy en Ok, día hay, y siempre ha existido las restricciones legales, pero en Alemania existen todavía las restricciones, pero es un poco más abierto y es una práctica que se hace en zonas específicas, ¿no? ¿Por qué me llamó la atención esta práctica? ¿Y por qué dónde tiene sus orígenes? Es algo que pues muchas veces no entendía, ¿no? Porque obviamente al venir, como tú lo comentabas, de México y como lo habíamos platicado antes, pues sí lo sí. sexualizamos demasiado el cuerpo libre y lo vemos todo con pues tonos un poco em, Pues con morbo, ¿no? morboso, exactamente. Entonces, Ujú. bueno, a mí me llamó la atención por eso, porque, bueno, cuando yo empecé a conocer lo que es el sauna, para empezar, bueno, por principio de cuentas me gustaría aclararles que a mí me llamó mucho la atención que en los gimnasios de aquí, para empezar, eh, bueno, en los gimnasios la gente se ducha sin paredes, ¿no? O sea, toda la gente se desnuda y es algo que yo he visto que en los gimnasios y en los saunas de México es como toda la gente tiene ropa y todo el mundo se mete a su cabina y todo el mundo como que se cuida que les vean las partes nobles y etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí vi que la gente se veía con naturalidad y a mí me daba morbo, entonces fue como que empecé a decir, what the fuck, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí como persona? Y Claro, por qué ellos no tienen vergüenza hacia la desnudez. Entonces, bueno, así eso es. yo fue a mí lo que me llamó la atención. Y bueno, es muy poco común en el occidente como tal, no nada más aquí en Alemania, sino en partes de Europa también es súper, no es mal visto, pero es incómodo para otros países, otras civilizaciones. Ok. Y bueno, sobre todo en Latinoamérica, como lo habíamos dicho, es una parte muy sensible porque nosotros tendemos a ver el cuerpo como un objeto sexual y todo el tiempo nos lo están transmitiendo o con medio del marketing como algo que es prohibido y se hace tabú por medio del descubrimiento de algunas zonas y tapar las zonas que realmente son las que te dejan más a la imaginación, que es lo que realmente hace que lo Así. desees. O no sé cómo lo ves tú en esa parte. Y que también parte de esto también tiene que ver con la religión, obviamente, que también como que ahí influye un poquito en toda esta parte de no, no te toques, no esto, no lo otro, el sexo es malo, cosas como esa, ¿no? Exacto, sí, La o sea, prohibición. la prohibición por parte de, como tú dices, de la religión también juega un papel súper importante. Y bueno, te cuento un poquito más de la historia para que lo vayamos contextualizando. Y bueno, Va que va. a principios del siglo XVIII, esto ya tenía una práctica en Europa Central. Y bueno, esto fue antes de la Revolución Industrial, donde la gente solía bañarse totalmente desnuda en los ríos y en los lagos como método de higiene y también como forma recreativa, naturalmente, ¿no? O sea, es como si tú vas no sé, al centro vacacional y te duchas, bueno, más bien te vas a nadar, como nosotros decimos, y también por términos de higiene se bañaban ahí porque no tenían la infraestructura, ¿no? Durante y después de la Claro. revolución industrial también tiene un papel súper importante porque se crea la cultura nudista como reforma de vida. Esto todo va a ser hasta la Primera Guerra Mundial. La reforma de vida de la que te estoy hablando, que fue Ajá. hasta 1914, pues fue una parte muy pequeñita y ahí fue donde se creó el primer club nudista que fue en la región de Essen en Alemania a finales del siglo XIX, particularmente en 1898. Y bueno, en 1900 como tal empieza la cultura a extenderse, aunque de una manera muy paulatina, en la región de Berlín, al norte de Alemania, en la región del Mar Báltico. Este movimiento estaba basado hacia una vida donde el cuerpo desnudo no es una fuente de avergonzarse, como te decía. Y vuelvo Ujú. a repetir que la sexualidad no está involucrada para nada en este movimiento, es algo más de cultura. Y donde, por ejemplo, la parte que te comentaba de duchas y saunas es algo muy similar, pero no pertenece al movimiento.
porque pues Ok. bueno, para estar en el sauna y bañarse, pues es necesario estar desnudo. Simplemente la gente aquí no se tapa para ese tipo de actividades, pero es importante que ahí se ve realmente los inicios de este tipo de cultura y a nosotros se nos ve que no tenemos para nada esa práctica en lo particular, ¿no? El hecho de taparse y, bueno, no sé cómo tú en lo particular te sientas cuando pasan ese tipo de eventos, pero para mí fue un poco difícil entenderlo, ¿no? Sí, Eh, debe ser o sea, un shock totalmente porque, o sea, igual a lo mejor aunque tú tengas como más libertades personales, como de, no me preocupa mi cuerpo, pero el ver que muchísima más gente está ahí bañándose sin preocuparse es como de, wow, o sea, sí, claro, o sea, no es lo mismo. sobre No es lo mismo todo, verte tú solito. sobre todo no nada más verte tú solito, sino aceptar tu cuerpo. Pero bueno, ahorita vamos a esa parte, déjame acabar la parte de la historia. Y bueno, con Va que va. la liberación de la política y de los círculos conservadores, más bien los círculos conservadores desafiaron estas prácticas nudistas porque empezaban a ser populares entre intelectuales en las zonas urbanas y se Ok. catalogaban como una corrupción a la moralidad. Te explico que hasta de los 900 hasta la década de los 20, que fue el momento paulatino y fue después de la Revolución Industrial, esta parte se fue creando por medio como un arte. ¿Por qué? Porque la gente también estaba reprimida porque estaba en las ciudades y tenía poco contacto con la naturaleza. Ok. Entonces, mucho viene también del movimiento hippie ya después, pero es más allá de esto, es como que la gente se encontraba en las zonas industriales y tenía poco contacto y realmente extrañaban ese contacto y aparte la división de clases, que bueno, a partir de la revolución industrial, como nosotros sabemos, empiezan a haber blue collars y white collars, que son la gente que trabaja en las fábricas y la gente que trabaja en oficinas y eso, y se empiezan a distinguir por su vestimenta y bueno, la gente en sí es como un tipo de protesta, por así decirlo, para saber que puta, la vestimenta realmente no te hace nada, sino que realmente tú eres la persona por tu cuerpo. Y es como una parte de argumentar que todos somos iguales y estando desnudos no Sí. importa la ropa, ¿no? Es algo un poquito de lo que investigué y que tiene mucho sentido realmente, porque estando desnudos, realmente el rol de la vestimenta juega un papel cero importante, ¿no? Entonces, Así es, esta sí, sí. parte viene a ser importante en la historia de Alemania como tal. ¿Por qué? Porque después, antes y después de la Segunda Guerra Mundial hay muchos movimientos dentro de Alemania. Eh, Como tal, toma fuerza el movimiento a partir de la década de los 20 y bueno, es Ajá. cuando termina la Primera Guerra Mundial y Alemania está en época de reconstrucción. Trabaja mucho la gente en esa época, empieza a tener mucho tiempo libre, a la vez otro tipo de gente en la sociedad que no tiene trabajo y empiezan a tener conflictos pues sociales y es una forma de representarse. Lo que pasa es Claro. que llegan los años 30 y en los años 30 empieza a reprimirse el movimiento que fue cuando tomó partida Hitler y Hitler Ajá. lo empieza como es una parte de muy, muy extrema derecha y empieza a verlo como algo, aunque al principio lo aceptaba, después lo empezaron a estigmatizar como algo negativo y llega la Ajá. prohibición en el año de 1933 este movimiento, pero no murió el movimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania pues es derrotado y otra vez se vuelven a separar, toma fuerza otra vez el movimiento, pero de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque en la parte del este de Alemania, para tomarte como referencia, el este de Alemania normalmente se cuenta como a la derecha, si ves el mapa de frente, a la derecha del río Elba, que es la parte donde Ok. están los soviéticos, y la parte del lado izquierda, que es la parte de occidente, que es donde están Ok. mm, la parte del occidente, que es donde está la parte de los aliados, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta etapa, después de la Segunda Guerra Mundial, se revive el movimiento y se sigue viviendo y haciendo experiencias. En ciertos puntos, ciertas décadas empieza a tener más fuerza. Década de los 60 con los hippies también viene muy fuerte otra vez la parte de la naturaleza. Y si te das cuenta, es Ujú. una época que otra vez estamos viviendo ahorita donde otra vez se crea el arte. O sea, ahorita estamos viviendo una época donde nosotros como personas nos estamos sintiendo incómodos con el sistema y lo único que estamos haciendo Claro. es expresarnos de una manera diferente
y como llegas a sentir ese tipo de, pues, de malestar o de angustia e inconformidad en la sociedad como tal, la gente empieza a querer otra Sí, vez regresar a ese modo naturista de vivir, donde otra vez no es de hoy que sea lo vegano, lo vegetariano y demás, sino ya desde ese así tiempo todo esto está relacionado con este estilo de vida natural, en la naturaleza, el cuerpo libre, ser expresado así. Y bueno, entonces ya pasa a las décadas de los 80 con la caída del muro de Berlín en los años 90. eh, bueno, se vuelve a poner otra vez como de moda este concepto y vuelven a ver varios grupos de clubes nudistas, pero ya no nada más en la parte del este, sino también en la parte del occidente de Alemania y se reunifica el movimiento, pero bueno, sigue teniendo mucho tabú por la parte del cristianismo todavía, como tú lo dijiste, la religión y eso. Y bueno, eso nada claro. más aquí en Europa. Esa es la parte de la historia más importante y ahorita que sigue, bueno, retomando y está retomando otra vez fuerza el movimiento, como te dije, como una parte cultural más que como lo estábamos hablando hace rato, que una parte sexual y eso, pero Y me de gustaría, protesta, ¿no? Porque también bueno, leí un poquito que lo ocupaban en los años 70 como de protesta y ahorita no es como un movimiento de protesta, sino más bien es como de aceptación y de igualdad, ¿no? De ex- totalmente la equidad entre hombres y mujeres y que todos somos iguales. exacto, o sea, yo creo que siempre ha sido ese uno de los motivos, pero ahorita, por ejemplo, como ya ha tomado fuerza pues el feminismo y la comunidad y demás cosas, el movimiento realmente, por ejemplo, aquí en Berlín es algo que está súper padre porque hay gente que realmente, por ejemplo, aquí en las calles se ve mucho que la gente, las chicas, por ejemplo, se dejan crecer el vello de las axilas, ¿no? Y se dejan, Ok, o trae la playera y la traen sin brasier. Los ok, chicos también se dejan el cabello largo, ya juega un papel que está muy unido también a la sustentabilidad y a una protesta pues un poco indirecta a la parte del capitalismo por la parte de producción en masa o la producción industrial en escala, ¿no? Que es donde la gente claro. empieza a sentir que debe de tener un tipo de renuncia hacia este tipo de prácticas. Y bueno, eso es más o menos lo que te podría contar del contexto histórico, de la parte Así del es. nudismo. Y bueno, no sé si tengas alguna duda hasta ahora o si me quieras comentar algo más, algo que no hayas entendido al respecto o otro comentario adicional que tú tengas. No, realmente creo que, o sea, todos los puntos que yo traía justo para preguntarte, los acabas de decir perfectamente, que era, pues obviamente como todo el contexto histórico, desde dónde empezó, y me encantó la parte te iba a preguntar justo cómo se pronunciaba la parte de la FKK, porque solo leí las siglas, pero no sabía bien, o sea, vi el nombre, pero pues no sé cómo se pronuncia. Este, Freikorperkultur es casi idéntico al frei, es de free, como en inglés. Körper ok, Corpa es como cuerpo, que en el español, ajá, y cultura es como cultura. O sea, realmente se escucha un poquito diferente la pronunciación, pero si lo lees como tal, es muy claro de la parte bueno, se llama, no es, ¿cómo se le llama? Un acrónimo, ¿no? Es el acrónimo de esta palabra, que aquí, por ejemplo, todos los lugares que tienen este tipo de práctica están señalados así como FKK Zone, ¿no? Como la área de FKK. ajá, Y solamente así ahí se es. puede, se puede hacer la práctica. Ajá, exacto. Sí, también eso fue lo que leí, que también están súper señalizados para que la gente que no conoce o que no quiere ver este tipo de cosas, pues obviamente se aleje de ese lugar para que no tenga como pues ese issue, ¿no? Que se crea. La parte de los signos de igualdad también, lo que te comentaba de la parte de los setentas, que fue como, además de esta parte de la igualdad y de que todos somos iguales, como que lo usaron como tipo, como protesta para poder hacer una protesta un poquito más, pues sana, sin violencia y sin este tipo de cosas. Y bueno, pues ya nos platicaste un poquito lo de los saunas, que también había yo investigado un poquito. Y pues más bien, cuéntanos un poquito tú, cuál fue tu experiencia.
qué tanto es tan, o sea, qué tanta es como que la gente, qué tipo de gente más joven o más adulta es la que visita este tipo de lugares o no hay ningún, o sea, no hay como un rango específico para... Mira, esta pregunta es súper importante y no a la vez porque hay algo que es bien crítico y que existe la parte de saunas y FKK, las áreas FKK, pero que están Ujú, tomadas como burdeles. Y me gustaría aclararlo porque es una parte donde está practicado el erotismo y no pertenece a la parte del naturalismo. Hay ok, gente que realmente va a estos lugares y lo ve como la parte sexualizada y es lo que yo leí, ¿no? Nunca he ido o a lo mejor he estado en alguno y no me he dado cuenta que es un, ajá, es un burdel, ¿no? Pero ok, es difícil de identificarlo porque creo que sí he estado en uno, no sé, creo. Pero bueno, ajá, es raro porque en esta parte de los saunas y la gente que se baña, y ahorita te cuento una experiencia que me acaba de pasar hace 2 días, ¿no? Pero la parte de los ok, saunas y la parte de estas áreas de playa, hay familias enteras, ¿no? O sea, es como desde niños chiquitos hasta ok, gente súper mayor. Y es algo bien, bien padre porque está catalogado como algo sano. ¿Por qué? Porque antes se creía o se cree, o no sé si es cierto, pero que ayuda ante las síntomas de reumatismo, el estar al sol, entonces lo veían ajá, sano. Además, la gente que lo practica, por ejemplo, el hecho de nadar en ríos y lagos, también comenta que es súper sano, sobre todo para las chicas, porque las chicas normalmente tienen infecciones vaginales porque se dejan el traje de baño puesto y está mojado. ok, Entonces, el cambio de temperatura les causa muchos problemas a las chicas en su sistema ya femenino, ¿no? Entonces, los ajá, sí, hombres sí, como tal no tenemos ese problema, pero sí es muy, tiendes mucho a que estar en la parte de los genitales, estar frío, eso tiendes mucho a enfermarte porque cuando te metes a nadar, sales y no siempre hace mucho calor y tienes esa parte mojada y lo demás está caliente. Entonces, ese cambio de temperatura lo, lo, ¿cómo te puedo explicar? Lo ligan mucho a enfermedades, no nada más de la chica, sino en general del sistema inmunológico que se te debilita por ese cambio de temperatura, ¿no? Entonces ok, argumentan la gente que lo practica que es súper sano porque pues, te metes a bañar en bolas y ya no tienes ese pedo de salir y que tengas el traje de baño mojado y si lo ves tiene mucho sentido porque es algo que caga, ¿no? sí, claro, sí, sí, Mojado sí, después de que te sales de la alberca es algo súper, pues, incómodo. Pero así es, lo más importante que te quería comentar es que, bueno, para mí lo más difícil fue aceptar mi cuerpo como es, ¿no? Porque yo no tengo problemas, nunca he tenido tantos problemas con mi cuerpo, hasta hecho, hasta eso me ha gustado siempre mi cuerpo, pero de repente hay cosas que no te gustan, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en mi caso, claro, mis piernas son muy delgadas y no me gustan mucho. Pero después, hace como 2 o 3 años, me di cuenta que sí me gustan, o sea, que es mi cuerpo así, pero porque estaba, no sé, como, no sé, tenía esa imagen y te voy a explicar mucho en dónde yo creo que es súper sano esta práctica, porque es algo súper ajá, psicológico, porque tú crees que todo lo que ves en los medios de comunicación y sobre todo en la pornografía, que es algo súper importante de mencionar, que la gente cree que ver un cuerpo desnudo y lo liga totalmente a la pornografía, y en la pornografía así, normalmente lo que tú buscas es que tu cuerpo se parezca al güey que está en la película pornográfica. Entonces, es importante que cuando tú vas a un sauna, cuando vas a una práctica de nudistas, ves la realidad de tu cuerpo y la realidad de los cuerpos en sí, ¿no? Y dices, ah, ok, mi cuerpo no está tan mal. Hay gente que tiene un claro, cuerpo similar al mío, proporciones similares, y no estás como trabado en esa idea de puta, ¿por qué mi pene es tan pequeño? ¿Por qué mi culo es tan plano? ¿O por qué mis tetas son tan caídas? Lo que sea que tengas. ajá, Entonces aprendes a aceptar tu cuerpo y las niñas también, ¿no? Porque o sea, hay de todos colores y sabores y entonces tú puedes ver cómo hay una variedad de cuerpos y de sensaciones, ¿no? Y es súper fácil porque te toma que dos, 2 horas, 3 horas tal vez estar ahí, a lo mucho 2 días y ya lo ves súper normal, ¿no? Ves como la gente, o sea, ya te ves como un animal, ¿me entiendes? Porque cuando estás vestido tienes como ese estigma de decir, ah, ok,
pues estamos vestidos y hay como un poco de pensamientos hacia esa parte privada, ¿no? Donde está cubierto el cuerpo. Claro, Y cuando estás claro. desnudo, es súper diferente porque pues ves que todo el mundo tiene pues cosas diferentes, ¿no? Y tú no sabes realmente qué es lo que a la gente no le gusta de su cuerpo, porque Así eso es. nunca lo sabes. No sé a ti si te gusta todo tu No, cuerpo, pero si no, es como un proceso muy sano psicológico de decir, verga, o sea, así es, ahora sí que como dicen, es lo que hay. Lo compras o lo dejas, ¿no? exactamente. Sí, Entonces sí, es sí. súper padre. Y bueno, a mí me costó mucho trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque también yo soy una persona muy caliente. Entonces, fue difícil al principio, pero ahorita ya pues se me hace algo totalmente normal. Y te cuento que hace Ajá. 2 días Ok. estuve en un lago, me invitaron unos amigos, una amiga me invitó a ese lago y llegué y no Ajá. conocí a la gente y yo nunca había tenido una experiencia de estar desnudo frente a otra gente que no estuviera desnuda, nunca la había tenido. O sea, estaba con un grupo de personas donde todos estaban desnudos, pero nunca había estado en un Ok. grupo donde estás tú con tu grupo y los demás están vestidos. Ok. Entonces fue algo súper random porque yo estaba con un grupo donde yo conocía a una chica, conocía, pero todos como que tenían el entendido de que todo el mundo estando ahí pues estaba en bolas y yo al principio junto con otras 3 chicas fuimos a nadar y todos se desnudaron y Ajá. yo me quedé con pantalón, ¿no? Yo me quedé con pantalón porque pues ni los conocía ni nada y fue algo así como súper random, ¿no? Es como, what the fuck. Y en Sí, eso sí, sí. fui a nadar y después, pero yo me acordé y dije, pues si yo he estado desnudo también en otro lado, ¿no? Entonces agarré y me quité el short, me salí, así me Ajá. salí en bolas, lo colgué en un árbol y me regresé y me puse a nadar, ¿no? Y las chicas, muy, muy curioso porque las chicas se quedaron con su bikini y no todas las chicas, o sea, algunas chicas estaban con bikini, otras no, pero cuando salen las chicas, las otras chicas que se metieron desnudas, nos pusimos a platicar normal, ¿no? Y fue algo muy curioso porque Sí, sí, sí. estábamos platicando de política y de cosas súper, pues que no normalmente no estás contando y en ese ambiente, ¿no? En ese como, Claro. no sé cómo explicar, o sea, estábamos en medio de un parque donde había gente vestida, nosotros estábamos sin ropa, platicando de política Ajá. y yo estaba con las chicas de al lado y o sea, hay unas chicas también que estaban pues bastante guapas, ¿no? Y estaban al lado de mí, Ajá. y estaban hablando conmigo de pensamientos políticos o ideologías que tenían o cosas de la vida, qué sé yo, pero estaban en bolas, Sí, ¿no? Entonces, claro. yo también y estábamos así platicando y, ¿sabes? Tienes una sensación como de qué está pasando porque te estoy hablando serio, pero a la vez no me cuadra el concepto de que estés aquí al lado y que la demás gente nos vea con tanta naturalidad. Y yo Sí, sí. programarme en la cabeza de decir, verga, actúa normal, güey, o sea, es normal, ¿sabes? Entonces fue algo súper extraño. Y al final las 2 chicas, fue muy chistoso porque cuando se metieron al agua, se metieron con bikini y cuando ya nos vieron a todos en el área verde que estábamos así platicando y sin ropa, pues así automáticamente se quitaron la ropa y fue así como de, wow, ¿no? Entonces ya todos estábamos así, felices, tomando el Sí, sí. sol. Ajá, y es algo, me costó trabajo ese día, ¿sabes? O sea, como entender que me había pasado eso enfrente de mucha gente y conocer randoms y hablar de cosas íntimas o cosas personales desnudo, Claro. porque había estado en un sauna, había estado en unos lugares, pero es como con mi pareja nada más y gente alrededor donde pues no hablaba tanto, pero ya es como convivir, como es como si ahorita tú y yo estuviéramos hablando y los dos frente a frente en bolas, ¿no? Aunque somos Exacto. familia, Sí, sí, sí. creo que no, a mí ya no se me hace incómodo, pero no sé a ti en algún momento si estaría incómodo, tal vez sí, tal vez no, pero Tal vez sí, porque no estás acostumbrado. Y como exacto. dices, o sea, creo que básicamente la parte que ahorita me encantó fue que tenemos relacionado mucho la parte de estar desnudos y solo para asearnos o para estar con alguien con el cual convives, pero igual, aún aunque estás desnudo en un sauna o en algún lugar un poquito más público y todos están desnudos, pues no es como que estés hablando justo de temas como trascendentales, como justo la política, que a lo mejor no van a no van a arreglar nada, pero que eso se toma como algo como muy personal y como muy propio, en el cual tienes que estar pues
pues intachable, ¿no? O sea, con ropa, hablando ante algo y conociendo totalmente lo que estás haciendo. Y cuando pasa ese tipo de cosas, pues es como, güey, pero por el contexto totalmente en el que tú tienes la parte del nudismo hacia lo que está sucediendo. Cuando ya te das cuenta, como lo hiciste tú, pues es normal que si estás desnudo puedes hablar de cualquier tema porque eres una persona que está hablando con otra persona de cualquier tipo de cosas. No importa si estás desnudo, tienes ropa o no. O sea, eso, o los títulos, cualquier cosa, eso es totalmente, o sea, no tiene nada que ver con la parte de hablar con alguien de algo o muy profundo o muy banal. Claro, exactamente. Y fíjate que es algo súper chistoso porque la presidenta de aquí de Alemania tiene fotos, Ajá, justamente, tiene fotos de ella en su tiempo de joven y tiene fotos desnuda en áreas nudistas, ¿sabes? Y es como que dices, ahí es donde entiendes realmente la trascendencia, como tú estás hablando, así, de lo que hay más allá del traje, ¿no? Más allá de quién eres, de la posición y todo. Y te deja mucho ver ahora sí que la mentalidad que tiene y por qué realmente esta persona que está en el poder ahorita no en el poder, sino en el gobierno o en el mando de dirigiendo este país, ha sacado las cosas hasta cierto punto con todos sus altibajos de una manera pues razonable, ¿no? Porque está contemplando cosas, el hecho de que ella tenga esa visión de que la han visto desnuda y te habla bien de ella, ¿no? A mí me habla bien de ella, por ejemplo, el hecho de que yo sé que es una persona que se ha desnudado ante el público y que hay fotos de ella y ella es presidenta de un país, es algo súper raro, ¿sabes? O sea, es algo que posiblemente creo que es difícil de que lo encuentres en otro país, pero me llama mucho la atención porque te habla de la transparencia con la cual una persona se conduce hacia la vida. así es. Y totalmente de acuerdo, porque creo que eso pasa aquí en México con alguna persona de la política y obviamente lo primero que van a hacer es el amarillismo total para poder decir, no, pues cómo es posible que esta persona sea, o sea, güey, pues es un humano como tú y como yo que pues, le gusta vivir así la vida, pues eso no tiene totalmente nada que ver y creo que eso fue lo que me llamó la atención de la parte de la cultura del cuerpo libre porque habla totalmente de lo que se quiere o de lo que se quiere, de lo que se está logrando actualmente con las nuevas generaciones, que hablar de cualquier tipo de cosas, hacer lo que tú quieras y al final del día ser la persona que eres, no te da ni por la historia que traes ni por lo que vas a hacer adelante, simplemente porque hoy en día eres una persona, un humano, el cual está hablando con otro humano y no importa si traes historia negativa o positiva, o sea, eso no tiene nada que ver. Lo importante es que hoy en día estás trabajando para ya sea ayudar a algo o incluso no que ayudes, sino que estás haciendo un cambio en lo que estás haciendo y platicando con alguien diferente o tu ideal de algo, Fíjate que lo simplemente. más importante, aparte de lo que acabas de mencionar que es relevante, se me hace más Ujú, que es un trabajo interno en tu persona, ¿sabes? O sea, eso habla de así, que tú estás tratando de proyectarte en otra, ¿cómo puedo explicarlo? Como trascendiendo de otra manera espiritual, trascendiendo de una manera más sí, sí, humana, trascendiendo de otra parte que no tiene nada que ver con el poder, ni tiene nada que ver con el materialismo, ni tiene nada que ver con muchas cosas que nos quitan o nos desvían de la mente. Y fíjate, estaba viendo un reportaje justamente cuando me estaba ajá, informando, donde decían que realmente es súper raro porque el hecho de que tú tengas, aquí la gente usa ropa, o sea, se enseña más parte de la piel, ¿no? Entonces hay gente ajá, hay otras religiones y hay otras culturas donde pues lo que tratan por más es que no se vea la piel. ¿Para qué? Para evitar que el hombre y la mujer, pero más el hombre, tenga pensamientos desviados, pero creo que lo hacen al contrario, ¿no? O sea, el hecho de que esté tapado claro. mucho más a desear eso que está tapado y es algo que pues no me da tristeza, pero me provoca angustia que la gente no se dé cuenta que el cuerpo humano es algo que pues que todos tenemos y que tenemos que respetarlo y sobre todo las mujeres, ¿no? Que son las que más sufren por esta parte del acoso sexual pues es importante que lo mencionemos y que se pueda abrir la gente a entender y aceptar que es solamente un cuerpo y que no tiene nada que ver con un objeto sexual. Así es, sí, creo que esa parte que estás mencionando ahorita es sumamente importante
porque sí, o sea, todo lo relacionado con el nudismo y eso se va totalmente por lo menos en la parte de aquí de México, creo que se va por la parte del erotismo y la parte sexual totalmente. Entonces, en el momento en el que concienticemos que el cuerpo es un cuerpo, o sea hombre o sea mujer o sea lo que sea, y todos tienen lo mismo, en ese momento quitaremos ese tipo de estigmas en la sociedad y pasaremos a una observación mucho más tranquila y podremos como tener ese tipo de igualdad y no ataques hacia las mujeres, que también, como dijiste, son las que más sufren este tipo de cosas por no tener pues no sé, ese pensamiento, podemos llamarlo así. Pues más que pensamiento, yo creo que es una práctica, ¿no? Porque la verdad es que nosotros practicamos mucho el hecho de maltrato. Entonces Ujú. se convierte en un vicio donde lo tenemos por todos lados, por todos los medios. Si tú te fijas en Instagram, en la televisión, en lo que tú compras, en donde sea, lo primero que te aportan es el concepto de belleza desde esa parte sexual. Entonces, es importante que lo reconozcas que existe, porque es difícil quitártelo, porque todos somos seres humanos y como te dije, a pesar de que yo lo he trabajado, pues me cuesta trabajo todavía, ¿no? Si hay alguien que es Sí, claro. atractivo a la vista, no deja de llamarte la atención y no deja de sorprenderte, pero el hecho de que te puedas controlar y pensar que es un cuerpo y que no es algo eh, por lo cual tú tengas que, pues, desviar tus pensamientos hacia algo negativo, es la parte Ujú. importante, ¿no? Porque el control sobre todo de tus pensamientos y de tus acciones es lo que habla más de ti como persona. Entonces, para mí eso es Ok, importante y transmitirlo que es algo que tienen que vivir. No sé, en México hay un par de playas nudistas, no necesitas irte así es. a otro país, necesitas experimentarlo es más, desde desvestirte tú y sentirte cómodo contigo y aceptarte, ¿no? No estarte tapando de decir, verga, no sé, me da pena esto, o sea, aceptar tu cuerpo como es. Si no te gusta algo, pues tal vez puedes hacer algo al respecto y si no puedes hacer algo al respecto, saber qué es lo que tienes y no hay más. Ahí están las Así es, cirugías sí, plásticas, pero puta, sabes que no es tuyo. Entonces, de ahí viene el concepto también de las cirugías plásticas, ¿sabes? Que es como un mercado que se crea a partir del concepto de belleza occidental perfecto. Sabes que todas las chicas, ok, todos los güeyes se operan la cara, se operan el cuerpo y que es algo súper peligroso, que cada quien lo hace y es súper aceptable, pero habría que ver el trasfondo de por qué lo haces, ¿no? ¿Por qué es que realmente quieres claro. cambiar tu cuerpo a algo que no es tuyo? ¿Y por qué te importa tanto el hecho de estar así? O sea, ahí se queda en la línea, no es algo que yo diga o que juzgue, cada quien es dueño de su cuerpo, puede hacer lo que quiera, pero es importante saber por qué lo estás haciendo, porque estás cómodo Claro. o quieres quedar bien, aunque es aceptable, ¿eh? No digo que no, y tal vez si yo tuviera la Sí, oportunidad, no. lo haría, no lo sé, pero hasta ahora es para mí, no sé, una parte que me gustaría aceptarme como soy y al final del día, cuando eres viejo, pues ya es tu cuerpo, ¿sabes? Y tienes que aceptarlo como es y a los Sí, demás también. así es, sí, totalmente. Creo que esta parte estuvo también súper interesante porque sí, creo que no solo va con la parte del erotismo o no, sino la parte de la aceptación personal, cuando no estás totalmente pues de acuerdo con lo que estás viendo, ¿no? Con lo que ves en el espejo. Y eso también es sumamente pues importante desde el punto en el que requieres ciertas cosas para poder verte o visualizarte con alguien diferente hacia o sea, con el estereotipo que se te ha impuesto durante mucho tiempo, ¿no? Sí, y sobre todo no querer parecerte a alguien que te impone la sociedad como un modelo eh, que lo hacemos, ¿eh? Porque por eso nos vestimos como nos vestimos, por eso es que hacemos ejercicio, por Claro, eso es que hacemos varias cosas que están fuera de la parte de salud, ¿no? Están más allá así, de este concepto y van más allá del querer ser alguien que te impone la sociedad como un modelo a seguir. Y así, como dije, es opción de cada quien. Lo importante es preguntarte por qué lo estás haciendo, porque se vale decir, ok, así es. no sé, me gusta sentirme así y me siento más cómodo, pero también se vale decir,
así soy, así me creo, así son mis papás, así es mi cultura, así son mis rasgos y estar de acuerdo con eso y aceptar a los demás. Es un principio también que va en contra del racismo, en contra de muchas cosas que te hacen pensar y analizar que no está bien el hecho de estar pensando que queremos ser como los demás, pero bueno, es opcional, ¿no? Yo lo dejo ahí Así para que la gente lo platique, lo pueda analizar, pero no necesariamente es algo que tengas que llevar a la práctica. Como te dije, hay muchas playas nudistas en México, creo que es Hipolite, ¿no? Sí, 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 Hipólite. Yo la única que conozco es Hipólite. No sé si haya más, pero creo que sí hay unas dos o tres más que tenemos. Pues Sí, Rafi, debería no sé hacerte qué tiene. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Ah, es que le decía a uno de los chavos que está ahí que dice que no te ve, le digo que sí que es normal porque algún problema tuvimos ahí en la conexión, pero no queríamos perdernos la oportunidad de platicar del tema. Pues ya estaba aquí Jorge, entonces había que hacerlo. Perdón, Gracias, Rafi, perdón que te bullié el otro día, Rafi. Es Rafi el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué lástima que no me puedes ver para que me bullees también tú, pero bueno, la próxima tendré la actualización de mi Instagram y podremos echar cotorreo a gusto entre todos. Pero bueno, no sé si tengas algo más, alguna duda o quieras comentarme algo, tienes ganas de experimentarlo. Eh, Me gustaría que pudiéramos tener aquí en México, pudiéramos tener un poquito más de apertura y creo que como lo leí en el artículo este de medios alemanes, eh, creo que la parte de tener este estilo de vida, de poder ver el cuerpo, como un transporte, como algo que te sirve a ti para poder moverte, para poder amarte a ti, eso me encantaría que pudiéramos tenerlo aquí y que pudiéramos tener espacios como más en las ciudades, como, no sé, sin tanta parte del erotismo y de la sexualidad, para poder pues verlo esto más natural, más orgánico, sin tanto morbo y cosas así, porque creo que es algo que requerimos, al menos yo creo, requerimos hacer en la sociedad para quitar todos estos estigmas de la belleza perfecta, el cuerpo perfecto y cosas como esa, que justamente la próxima semana vamos a tener eso mismo, con un invitado más. Entonces, la verdad es que entre cuarentena que tuvimos de la parte de la cultura del cuerpo libre. Al parecer, la verdad pensé que íbamos a hablar como de otro tipo de cosas, pero este final que le estamos dando me está encantando porque es más como una parte como de aceptación, como de todo más orgánico y no es como la parte que yo pensaba que íbamos a tener, que me encanta que haya pero a dado ver, este giro me porque da obviamente. curiosidad saber hacia qué dirección estabas pensando que iba, porque para mí es importante saber cómo lo entendías o cómo pensabas que iba a ser. No, 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 sabes, pensé que íbamos a entrar como en la parte de un debate, en la parte del erotismo y la sexualidad, pero creo que la parte hacia donde lo fuimos dirigiendo, que fue la parte de la aceptación del cuerpo, la parte de la naturalidad y todo esto, me encantó porque creo que justo este es la parte central de la cultura, de la cultura del cuerpo libre. O sea, no va por ese lado, ¿sabes? O sea, no iba por el lado que yo pensé que por el que íbamos a ir como indagando, sino va dándole este enfoque. O sea, como más cultural, como más estilo de vida, como más de aceptación del Es que cuerpo, sí como más existe, ¿sabes? naturalidad. Sí existe, como te dije, sí existe la gente y sobre todo me gustaría comentarte que hubo un tiempo y yo creo que sigue habiendo gente que va y al principio, no sé, me voy a quemar tal vez al decirlo, pero a veces lo veo yo también todavía con un poco de morbo, ¿sabes? Y hay mucha gente que va con esa parte de morbo y decir, voy a ver y voy a ver qué hay, ¿no? Y por eso existen las áreas FKK que son de cuerpo libre también, pero que son burdeles, como te dije, donde ya se envuelve más un poco la parte del sexo. Pero bueno, esa parte Claro. no me atrae tocarla porque pues volvemos a tocar el mismo tema de la pornografía, volvemos a tocar el mismo tema de lo que no tiene que ver nada con la parte de aceptarte, ¿no? Entonces, Sí. para mí es Y mucho con más el movimiento que creo, con el movimiento, con la raíz del movimiento, porque la raíz del movimiento justo es lo que estamos platicando. O sea,
la aceptación, todo lo que se vive, ese es la raíz del movimiento. O sea, el movimiento no se basó en la parte del erotismo ni de la sexualidad, sino al contrario. Ese es el giro que le dio. Entonces, totalmente, o sea, de acuerdo con lo que estamos platicando, pero te juro que pensé que íbamos a ir como más por ese lado, como por la crítica, como por, Es que como echarle un sí poquito es de... criticable, te voy a decir por qué, porque mucha gente no lo deja de hacer porque existe esa parte de la población en Alemania y Ok, en todos lados, en partes nudistas en Francia, en otros lados, donde la gente sí realmente lo deja de hacer por miedo a que hay gente que lo ve de la parte estigmatizada sexual. Entonces, por ejemplo, hay mucha claro, gente que dice, yo no puedo, yo no quiero ir a una playa nudista porque en cualquier momento una persona saca su celular, me toma una fotografía y la sube al sí, internet, lo cual a mí se me hace también criticable porque pues realmente si estás aceptando tu cuerpo y estás en una playa nudista o en un lugar nudista donde toda la gente está en bolas, o sea, es como, pues si ya te estás aceptando tú, pues qué más da si lo suben a internet. Digo, yo lo tendría así en ese prospecto. No me ha pasado que hayan subido mi fotografía al internet, pero digo, en el pues momento no, que lo harían, pues al final, ¿qué haces? O sea, pues es tu cuerpo y si ya te están viendo otras personas y tú te estás aceptando como eres, pues que te digan lo que te digan, ¿no? Volvemos al mismo punto de Merkel, ¿no? O sea, Merkel está en un sauna y tiene fotos en un sauna, dentro de un sauna encuerada y es como, bueno, es la presidenta de Alemania y ahí está, ¿sabes? Y no es como claro, que le digan, ay, no mames, está encuerada, o sea, X. Pero bueno, tienes razón en sí, la parte de que se presta a pensar en la parte sexual y debatir es importante, pero creo que la gente que hace ese tipo de prácticas está muy consciente que es algo más allá de que te vean como un objeto sexual, sino que realmente es decir, me vale, o sea, me vale que estés viéndome, aunque es difícil, te voy a decir, es súper difícil. A mí me ha costado mucho trabajo, esta última vez me costó mucho trabajo, pero igual me encanta el hecho de retarme a mí y el hecho de controlarme y decir, no tengo por qué, no me tiene por qué dar miedo y no tengo por qué juzgar otros cuerpos, ni tengo por qué estar sintiendo cosas que es totalmente fuera del concepto de la naturalidad. claro, aparte también ni siquiera era como, o sea, bueno, yo pienso, o sea, si el contexto fuera como algo más, no sé, más íntimo, como, pues sí, una orgía o algo así, pues te creo, o sea, que pudieras llegar a sentir eso, pero si el contexto es totalmente, pues una plática, estar con tus amigos, tener como una convivencia, pues, o sea, eso está muy, muy, muy cañón, o sea, que tú empieces ahí como a sentir ese tipo de cosas, no está mal, pero justo como lo decías ahorita, o sea, es como la parte del control de tu cabeza, de tus pensamientos, de decir, güey, no, esto, o sea, estamos en un ambiente en donde no requiero este tipo de, pues, de estimulación, digámoslo así, ¿no? Mira, dice Martín que la falta de la cultura es algo que existe, más bien la falta de educación. Y yo creo que sí, y eso viene desde la casa, porque yo no sé, te pregunto a ti, ¿alguna vez, en parte de mi familia creo que sí era un poquito normal, pero alguna sí yo sentía la parte de mi mamá o la parte de mi hermana, sobre todo mi hermana, porque yo siempre he sido una persona que me vale y me desvisto, ¿no? Pero mi hermana sí me decía Claro, como, oye, no estés aquí enfrente de mí tápate, desnudo, o sea, ¿qué te pasa, no? Y yo nunca he visto a mi hermana sí, desnuda y la verdad es que me valdría madre, ¿no? Verla desnuda y todo, pero ella sí es como un poco más de, no quiero estar desnudo o lo que sea, desnuda, perdón, lo que sea, pero mi mamá es una parte más abierta, mi papá igual no le importa tanto el estar desnudo. Y yo sí, creo que sí, de ahí también yo saqué esa parte. Alguna vez yo en las playas en México también he estado totalmente borracho y desnudo, pero aquí estoy consciente, sobrio y estoy desnudo en un lago, en un río, lo que sea. ok, Y es algo súper raro porque al principio yo decía como, ¿qué pedo? La gente te ve, pero la gente no te ve, no es como que estés poniendo atención bueno, la gente que no está desnuda sí, pero la gente que está desnuda realmente está en su rollo, ¿no? Y no es como que te esté juzgando porque tienes panza o tienes o no, ¿qué o no tienes? O sea, es como tú, tu sí, sí, cuerpo, sí, yo, no, mi cuerpo. así es totalmente. La verdad me encantó pues lo que estamos platicando al final del día. Creo que la parte del contexto histórico y toda la parte que salió a relucir ahorita está sumamente interesante. La verdad es que creo que después de la contextualización histórica,
ahorita es un tema de debate totalmente y obviamente me encantaría que pudiéramos tenerlo en otra ocasión para Yo que yo pudiéramos pensé que seguir tenerlo en vivo. platicando. Un live ¿Mande? desnudo estaría bueno. Oye, pues vemos. O sea, No, ¿sabes digo, qué mira, estaría padre? Que si te llama la atención y eso, con un círculo de amigos, con un grupo de amigos cercano, sea hombres, mujeres, lo que sea, o familia, se sí, sí, sí. practicara, ¿sabes? No sé, que algún día dijeran, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos un grupo de personas y ya sea en una casa o en unas vacaciones o algo, y que tomaran la Ajá, iniciativa de decir, vamos a desnudarnos y vamos a estar desnudos, ¿sabes? Vamos a jugar lo que sea desnudos, vamos a platicar desnudos, ¿sabes? Y vamos a vernos como lo que somos, personas eh, con o sin ropa y realmente aceptarnos y caminar, y porque es una sensación rara, ¿sabes? No es una sensación sí, sí, fácil, y sí. tomar la iniciativa y decir, voy a estar desnudo frente a mis colegas, voy a estar desnudo frente a mis amigos, mi familia, no es algo que todo el mundo acepte, pero es algo bien sano para la mente, porque al final del día, como decía Marta, eh, pues es algo de autoestima. Y es algo también de aceptación, no nada más hacia ti, sino hacia los demás, porque realmente dejas Así de es. juzgar. Nunca al principio siempre vas a estar en tu mente diferido, así como, ¿qué pedo con esto? O mi cuerpo me está viendo, ¿no? Pero es algo que se va súper rápido, te lo juro. En cuestión de horas, de que ves a todo mundo, pues, con la piel, Total, como natural. un animal, lo ves como un animal de verdad. O sea, es como realmente de ser humano a ser un animal que estás caminando como cualquier otro, ¿sabes? O sea, la piel, y dejas de ver las tetas o los órganos genitales como algo, pues, prohibido, sino lo ves como algo, pues mira, él también tiene uno, yo también tengo uno y todos tenemos uno. Así es. Y sí estaría padre, justo como lo dices, como con un grupo. Y sí en algún punto creo que estaría padre porque como lo manejaste al principio con tu familia, yo también en mi familia, o sea, en general en mi familia, creo que sí está como, pues no, tápate, o sea, son tus partes, es tu cuerpo, es esto, o sea, no dejes que te toquen, no esto, pero tengo poquito tiempo yo que es como manejarlo como yo, personalmente yo lo manejo como algo más natural. O sea, por ejemplo, si entra mi sobrino o entra mi sobrina, o sea, yo si ella me toca y, por ejemplo, le digo, pásate y yo estoy lo único que no es que estoy desnudo, pero si estoy en boxer, o sea, no trato como de ocultar ese tipo de cosas, porque quiero como que sea algo como más natural, porque no sabía de la cultura del cuerpo libre, pero es como algo que yo traigo en mí, que es como de, güey, todos somos iguales y no tenemos por qué estar escondiéndonos, y menos creo yo entre familia, debería de no existir ese tipo de, ay, güey, es que no, tápate, no, esto no, al contrario, o sea, qué bueno que podamos tener ese tipo de cuestiones entre nosotros, porque pues eso nos arma de valor y de incluso de autoestima personal para poder decir, oye, pues no sé si tienes alguna enfermedad o algo te picó, no sé, oye, pues veme, ¿qué tengo? O sea, güey, hay partes en donde jamás vas a poder alcanzar a verte a ti. Incluso con la pareja, hay veces, pues no tienes como esa, pues, ¿cómo se llama? Pues interacción, pues, o sea, que no tienes la confianza de poderlo hacer. Entonces, creo que romperíamos con muchas cosas. Y bueno, pues ya casi se va a terminar este en vivo. La verdad es que estoy muy contento por la participación de mi primo de Jorge desde allá, desde Alemania, y por el tiempo que nos dio para este entre cuarentena. La verdad es que me voy súper contento con todo lo que platicamos. Ojalá podamos tenerte en otro entre cuarentena para seguir platicando sobre esto y a lo mejor de otro tema en específico para que nos dejes ahora con tu nueva ideología de allá y que obviamente choca con todo lo que traes de México, pues estaría súper padre. Entonces, pues no sé si tengas algo más que decir, primo. Pues nada, agradecerte la invitación y apoyarte, seguirte apoyando con tu proyecto, y por supuesto, espero que para la próxima ya esté, pues esta falla técnica solucionada, y nada más me toca felicitarte por la labor que estás haciendo, porque es algo que la gente no se atreve a hacer. Como estas cosas que estamos hablando, lo que tú estás haciendo es algo súper particular, y donde creo que hay pocas personas con esa iniciativa. Entonces, nada, me quedo contento igual con la plática, super flow, me gustó ahora sí que ni se sintió el tiempo.
Y bueno, nada Sí, más me queda agradecerte, me queda apoyarte y lo que sea, que cualquier cosa que necesites, ahí estamos. La gente que tenga algún tipo de duda, me pueden seguir. Digo, comparto un poco de mi vida en redes sociales. Eh, Parte de lo que vivo aquí en Alemania, me gusta informarles también un poco de lo que estudio, que es, no les comenté, pero estudio gestión de desarrollo sostenible. Entonces, me gusta compartirles un poco más de lo que yo vivo acá, ¿no? Porque es un poco más diferente y me cuesta trabajo comparar, no comparar, perdón, pero bueno. se va a eh, cortar.